Muchas gracias por venir. Arrancando esta segunda tarde de evento de GeneXus. La idea de esta charla es hablar de vehículos autónomos, que es un tema que de los tres grandes o cuatro grandes temas que se habla hoy cada vez que se habla de tecnología y que se habla de innovación. Y es uno de esos que también está bastante incipiente, que está arrancando, que todavía estamos en una etapa muy temprana y es bastante difícil predecir el futuro. Nos podemos imaginar algunas cosas, pero es bastante difícil predecir a dónde vamos a llegar y cómo va a ser el camino exactamente para llegar ahí. Lo que yo les voy a mostrar hoy, o las cosas que quería conversar con ustedes hoy, está mayormente basado en algunos artículos de este señor que se llama Benedict Evans. Yo lo sigo mucho por la calidad de las cosas que escribe, pero sobre todo había un artículo en que él hablaba justamente de vehículos autónomos y consecuencias de segundo orden, ¿sí? Porque cuando las cosas arrancan, cuando las cosas son nuevas, es relativamente fácil ver el efecto inmediato, pero no es tan fácil ver los efectos que producen esos efectos, que producen otros, etcétera, etcétera, efectos en cadena. De hecho, hay una frase muy famosa de Carl Sagan que decía: cuando se inventó el automóvil, fue muy fácil prever que iba a haber una adopción masiva, de que iba a haber muchísimos autos. Lo que no fue tan fácil de ver era el cambio que eso iba a producir en las ciudades, y era difícil prever Walmart, ¿sí? Era fácil prever la adopción masiva de autos, no era fácil prever Walmart, ¿tá? Y con esto justamente pasa algo de ese estilo. Es relativamente fácil ver los cambios inmediatos, no es tan fácil ver los cambios en cadena. ¿Cuáles son todos esos cambios? ¿Cuáles son todas esas cosas que van a pasar? Tampoco lo tengo claro, es decir, no tengo certeza. Les diría que más que respuestas a esas cosas, lo que tengo es preguntas, y la propuesta es entonces brindarles algunas preguntas. ¿Qué cosas podrían cambiar para analizar por ese lado a dónde nos podría llevar esto de los autos autónomos, ¿sí? Para empezar, una de las cosas que se habla mucho cuando se habla de vehículos autónomos es los niveles de autonomía, y están en algún momento, creo que por el 2014, una cosa así, alguien lo estandarizó para poder decir, cuando hablemos de autonomía, tengamos claro de qué se trata, de qué niveles estamos hablando. No importa demasiado ver cada uno, pero sí van a ver que en muchos lados se refieren a estos niveles. El nivel 0 es autonomía 0. La columna esa azul es la columna del conductor. Todo lo hace el conductor y no hay nada que sea automático. En el otro extremo es cuando el conductor, en el nivel 5, el conductor es absolutamente innecesario, y lo otro son niveles intermedios, ¿sí? Hasta la mitad es básicamente el que está a cargo, es el conductor, con alguna ayuda de cosas automáticas del vehículo. A partir del nivel 3 en adelante es al revés, el que está a cargo es la computadora del coche, y requiere más o menos asistencia, o dependiendo qué tan frecuente requiere asistencia del conductor. Pero bueno, hoy, digamos, básicamente, en algunos casos capaz que mencionamos algún nivel intermedio, pero lo que estamos pensando es a qué nos llevaría el nivel 5, que es el que está más lejano, es decir, de autonomía absoluta, ¿sí? Un coche que no requiera absolutamente nada de intervención humana, ¿sí? Y cómo eso puede afectar el mundo. Una de las cosas en las que afecta, que se puede ver que va a afectar, tiene que ver con el nivel de accidentes, ¿sí? En el mundo hay 1 millón de muertes por año debido a accidentes de tránsito, y está estimado que el 90% de los accidentes son debidos a errores humanos, ¿sí? Estos accidentes directamente estarían evitados en la medida en que los coches tengan autonomía para conducir, conducirían sin errores, ¿sí? Y bajaría dramáticamente estos accidentes. Esto, por supuesto, tiene costos en vidas humanas, y tiene otros costos derivados también de asistencia, de emergencias, etcétera, etcétera. Es decir, una primera, digamos, consecuencia directa de la autonomía de los vehículos. Otra consecuencia podría estar también por el lado del diseño de los coches, ¿sí?
todo el diseño de los coches está basado sobre la premisa de que hay un conductor. Y está basado sobre la premisa de que también ese auto puede tener accidentes, ¿sí? En la medida en que no tengo un conductor, no solamente es que elimino el volante, elimino los pedales, elimino los controles, sino que quizá no sea tan necesario todo lo que tiene que ver con airbags, todo lo que tiene que ver con paragolpes, etcétera, etcétera. Así que esa es otra característica. Después hay cosas que empiezan a afectar por el lado del tránsito, ¿sí? Uno de los grandes problemas del tránsito es con las congestiones, ¿sí? La aglomeración de coches y el problema para poder avanzar en ese tráfico. Se estima que en Estados Unidos solamente se emplean unas 30.000 millones de horas hombre en estar yendo de la casa al trabajo, ¿sí? Y en algún momento alguien calculó que eso daría para, en un año, esa cantidad de horas hombre sería suficiente para construir las pirámides de Giza 26 veces. ¿Ah? Es decir que algún efecto tiene eso por ahí. El tema de la autonomía implica que en este caso no solamente puede ser más fácil, o sea, no tengo que ir manejando yo en esas congestiones, ¿ah? Pero además puedo evitar congestiones en el sentido de que no es solamente que el coche pueda conducirse por sí mismo, sino que también tendría la capacidad de coordinarse con otros. Entonces, cuando hoy nosotros utilizamos una aplicación de ruteo, lo que nos dice es cuál es la mejor manera, cuál es la mejor ruta para nosotros, ¿ah? En la medida en que los coches puedan coordinarse entre sí, podría haber maneras de coordinar cuáles son las mejores rutas para todos, ¿sí? Aquello de todos los caminos conducen a Roma, bueno, si todos los caminos conducen a Roma, no hace falta que vayamos todos por el mismo, podemos repartirnos y eso que generaría menos congestión de tránsito. Algunas otras cosas que también produce el hecho de que manejen los humanos es esto que se conoce como el Phantom Traffic Jam, que es, ¿vieron que cuando uno va por una ruta y de repente ponen una valla o un semáforo o cruza un peatón y alguien tiene que frenar? A partir de ahí van frenando y se genera una cola, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a arrancar, ¿ah? Arranca el primero, un poco después arranca el segundo, un poco después arranca el tercero, siguen llegando coches, pero estos que estaban parados todavía no terminaban de arrancar todos y se genera como una ola, y muchísimo tiempo después de que se eliminó ese obstáculo que había ahí, o sea que ya no está el peatón o no está la valla, no está la luz roja, igual sigue habiendo una congestión ahí. Se va moviendo un poquito para atrás, hace como una ola, se va yendo para atrás, pero sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que esperar al siguiente para ver si puede avanzar. Ese tipo de cosas se eliminaría con los autos que se manejen solos, porque ellos sí pueden confiar en que el otro no va a frenar de golpe o pueden coordinarse mejor, ese tipo de cosas, ¿ah? Pequeñas cositas que tienen cambios enormes. De hecho, hablando de obstáculos, otra de las cosas que genera congestiones son las luces, ¿sí? Los semáforos, las señales de tránsito. Quizás serían totalmente diferentes en un mundo donde los autos se manejan solos, donde tienen hiperconectividad, donde pueden coordinar entre ellos. Probablemente no necesitaremos poner una luz roja, probablemente no necesitemos carteles, probablemente no haga falta ni siquiera el protocolo de decir freno para que pasen en este sentido y luego freno a estos para que pasen en este otro sentido. Autos que se coordinan solo podrían estar cruzando continuamente sin necesidad de estar haciendo ese primero en un sentido y segundo en el otro. Y así que por ahí también hay enormes cambios y eso tiene por supuesto enormes implicancias de costos y enormes implicancias de diseño. Es decir, podría generarse un montón de nuevos diseños de mapeo de rutas y demás. Ahora bien, por supuesto, esto de generar mejores condiciones de tránsito, es decir, el bajar las congestiones, el hacer que sea más eficiente, otra de las cosas que podrían hacer es incluso ir más rápido, es decir, podrían tener más seguridad para ir más rápido, a diferencia de hoy que la velocidad permitida está directamente relacionada con la capacidad que tengo yo ante un imprevisto de poder frenar, el tiempo de frenada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En un mundo hipercoordinado esto evidentemente permitiría que se pudiera viajar más rápido.
Pero naturalmente, justamente permitir que se viaje más rápido, el eliminar las congestiones, lo que hace es aumentar la capacidad de las vías de tránsito, y también es probable que al aumentar la capacidad de las vías de tránsito aumente la demanda de las vías de tránsito. Es decir, en la medida en que las calles no están tan cortadas, no están tan trancadas, es probable que la gente viaje más también, ¿sí? Y eso, bueno, no se sabe en qué lugar va a balancear, pero digamos, son efectos, digamos, en que vale la pena estar atentos a ver cómo se maneja. Otra de las cosas en las que el vehículo autónomo tiene un impacto muy directo tiene que ver con el tema del estacionamiento, ¿sí? En las grandes ciudades, ¿sí?, en los centros de las ciudades es necesario tener estacionamiento, y estos estacionamientos son muy caros. Es decir, el edificio que está en el centro y que tiene que tener estacionamientos, ese espacio que se utiliza para estacionar es caro, la construcción de los estacionamientos es caro. Ahora, si en realidad yo tengo un auto autónomo que me deja en el trabajo y me puede venir a buscar cuando yo salga, no tengo necesidad de dejarlo cerca de mi trabajo, no tengo necesidad de estacionarlo ahí. ¿De acuerdo? Gran parte del tránsito, hoy hablábamos de la congestión, gran parte del tránsito de congestión que se genera en los grandes centros urbanos es gente que está buscando, que está circulando, pero lo que está haciendo es buscando lugar para estacionar, ¿sí? Los autos que estacionan sobre la vereda, incluso en los lugares correctos, están quitando capacidad de las calles, ¿sí? Si tengo si el auto no tiene que quedarse cerca, entonces decía, no es necesario estacionarlo cerca. Eso puede generar también diferentes movimientos en cuanto a los lugares de los estacionamientos, a los requerimientos de los edificios, a los requerimientos de los comercios, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que afecta muchísimo esto de los autos autónomos es también la combinación con los sistemas de transporte a demanda, ¿sí? Uber, Lyft, etcétera, ¿sí? Por un lado, porque les baja los costos, ¿sí? Aproximadamente el 75% del costo de un servicio de Uber es el conductor. ¿De acuerdo? O sea que directamente si bajan ese costo, va a ser mucho más barato ese servicio. Otra de las partes que tiene de costo el servicio tiene que ver con las reparaciones por accidentes y los seguros por accidentes. Eso también bajaría. Y otra de las cosas en las que eventualmente también esto afecta es que quizá no tenga tanta necesidad yo de tener auto. En la medida en que esto sea más barato y que en la medida en que esto se popularice más, ya hoy está sucediendo que hay mucha gente que dice, yo para ir al trabajo todos los días no muevo mi auto, ¿sí? Me tomo un Uber y es decir, me resulta más barato y más conveniente. No tengo que estar buscando lugar para estacionar, no tengo que dejar el auto parado todo el día, lo puedo dejar para que lo usen en mi casa. Es más, hay gente que puede decidir en familias donde quizá tienen dos autos, quizá pasen a tener uno solo. Y quizá hasta no tener ninguno. Así que vean cómo todo esto sigue afectando en formas indirectas. ¿Qué pasa con el transporte público? En el transporte público también hay un gran efecto del costo de los conductores. ¿De acuerdo? Esto también bajaría mucho. Pero otra de las cosas que tiene el transporte público es que está basado en la necesidad de concentrar para concentrar costos, es decir, el costo fijo del el conductor y el tema de que es difícil llegar de un lado al otro, y entonces en la medida en que hay mucha gente que va para el mismo lado, entonces pasa a ser muy razonable el tener un único medio para ir a ese lugar. Ahora, si combinamos el tema de la bajada de costos por los conductores, si combinamos el tema de la posibilidad de pedir on demand y que los autos se manejen solos, quizá en lugar de tener que ir a donde pasa el transporte público, quizá puedo tener un transporte público que pase por mi casa, ¿sí? Quizá tengamos mecanismos híbridos, en vez de un gran tren
para cientos o miles de personas, quizá tengo pequeños vehículos para 4 o 5 personas que luego se concentran en determinado lugar y recién cuando llegan al otro lado empiezan nuevamente a repartirse. Es decir, puede haber grandes movimientos también en qué es lo que realmente se necesita como transporte público, si es que se necesita. Y les decía, baja el costo de los conductores. Bueno, ¿dónde queda el conductor? ¿Qué pasa con los conductores entonces, ¿no? Es decir, todo esto está basado en que es sin conductor. En Estados Unidos hay unos 230.000 conductores de taxi, ¿sí? Y más o menos 1,5 millones, fíjense la relación, 1,5 millones de conductores de camiones, porque no todos son autos, ¿no? Es decir, están los camiones, ¿sí? El tema es que para llegar al nivel 5 de autonomía que yo les decía, también falta muchísimo tiempo y es muy probable que esto no sea un golpe de un día para el otro. Probablemente haya tiempo suficiente para ir haciendo esa transformación, esa migración, ¿sí? Y no sea un caos. Pero a la larga también lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no va a haber conductores de ese tipo. Probablemente pasen a hacer otras tareas, ¿sí? Quizá necesite un operario en el camión para determinadas cosas, pero no necesariamente para conducir, ¿sí? O podría incluso haber lo que se conoce como pelotones de camiones, ¿sí? Donde quizá incluso antes de llegar al nivel 5 de autonomía total, con algunas autonomías intermedias, se podría tener un primer camión que es el que va conducido por un humano y luego otros camiones que lo vienen siguiendo en forma de pelotón, ¿de acuerdo? Entonces, para 10 camiones preciso un conductor. ¿Ah? Pero bueno, como les decía, al final de la historia lo más probable es que esa profesión de conductor de camiones probablemente desaparezca o quede limitada a cero. Igual aquí en Uruguay tengo esperanzas porque seguimos teniendo ascensoristas en ascensores automáticos, así que perfectamente podremos seguir teniendo algún conductor de camión, aunque no sea necesario. Pero bueno, además de esto entonces de los autos y demás, hay otros cambios que tienen que ver con cambios ya más de comportamiento y que en definitiva terminan afectando a las ciudades. Como les decíamos hoy, que el auto común, no el auto autónomo, el auto transformó a las ciudades. Esto evidentemente también el hecho de la autonomía también puede afectar a las ciudades. Para empezar, de vuelta, si tengo 15 minutos, 20 minutos, media hora de viaje a mi trabajo, pero en realidad voy de una forma que no es mucho más cómoda, quizá no me importe tanto vivir más lejos. ¿De acuerdo? Entonces quizá haya menos concentración. Lo mismo para si tengo si tengo que poner un pub, podría ponerlo en lugares más alejados en la medida en que la gente tiene más facilidad para desplazarse ahí, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón imposible, digamos, preverlo a priori, pero es de esas cosas que tienen perspectivas de que podrían cambiar de maneras impensadas. Tenemos también un montón de datos, son sensores por todos lados, ¿sí? Esos autos están utilizando un montón de sensores para poder manejarse y por supuesto están también recolectando también un montón de datos que habrá que pensar también, seguimos agregando preguntas, ¿para qué podemos utilizar también todos esos datos? ¿Sí? Hay datos del tráfico, hay datos de lo que encuentran en el camino, hay datos de los movimientos de las personas, hay datos de muchísimas cosas y por supuesto habrá que ver qué hacer con todos esos datos. Una de las hablábamos hoy de los sistemas on demand, ¿sí? Vieron que de Uber siempre se dice que transformó la industria y entonces en todas las industrias tenemos que pensarnos cuándo vendrá mi Uber, ¿no? El Uber de la tecnología, el Uber del cine, el Uber... Bueno, hay algunos que han dicho que el tema de los vehículos autónomos es el Uber de Uber, ¿sí? Porque Uber está basado en definitiva en aprovechar capacidad ociosa de gente que tiene auto, ¿sí? Y hoy estábamos diciendo, quizá esa gente que tiene auto ahora deje de tenerlo, ¿sí? El conductor ya no es necesario, ¿no? También se dice, bueno, en realidad no mata a Uber, al que mata es al dueño del auto, pero sin duda que cambia el modelo de negocio, ¿sí? Porque Uber puede decir, en vez de contratar al dueño del auto para que me haga de conductor, como ahora tengo vehículos autónomos, entonces directamente compro los autos.
pero parte de la gracia del modelo de negocio de Uber era que no tenía que invertir en los autos. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir que alguien invierta en los autos, ya el modelo cambió porque, como les decía, ya no va a ser tan fácil, o podría no ser tan fácil, que hubiera gente que tuviera capacidad ociosa de autos. ¿De acuerdo? Bien, así que esto afecta para Uber, afecta también para todos los que están en ese negocio, y pensando en modelos de negocio, estos son más o menos los tres roles principales. Es decir, están los fabricantes de autos, de fierro, ¿sí? Ford, Opel, General Motors, etcétera. Están los que están haciendo los sistemas de viajes autónomos, ¿sí? Y están los que, como Uber o Lyft, están dedicados al negocio de los servicios bajo on demand, ¿sí? ¿Qué están haciendo estos jugadores? Bueno, Tesla apunta por, como siempre, a yo hago todo, ¿sí? Y si ya ha avisado que en el caso de que incorpore algún servicio on demand, solo permitiría que sus autos se usen con un servicio que fuera de ellos. En el caso de Uber, bueno, está trabajando también, es un servicio on demand, y está trabajando en tener sus propios sistemas de viaje autónomo, probablemente en combinación después con algún fabricante de coches, pero concentrando las dos capas de arriba. Y Lyft apunta en el otro extremo, está concentrado en el on demand, pero focalizado en armar una plataforma y haciendo alianzas con fabricantes de coches y con sistemas de autonomía, encargándose de concentrar y dar la coordinación para todo eso. Ha anunciado durante este año, los últimos meses, múltiples alianzas con Waymo de Google y con fabricantes de coches con varias marcas, ¿sí? Tratando de caminar para ese lado. Aparecerá también, como hubo en el caso de las PCs o en el caso de los teléfonos, un jugador que tenga que ver con las aplicaciones que corran en los autos, y no lo sé. Hoy, si me preguntan a mí, se me ocurre qué aplicación puede haber en el auto, aparte del tema de la autonomía. No sé, Netflix, alguna cosa de esas. Como no tengo que manejar, puedo mirar la película. Pero, de vuelta, son esas cosas que ahora no se nos ocurren, ¿sí? Inicialmente nos parecía que el teléfono era solo para hacer llamadas, o para hacer llamadas y hacer mail, y hoy hacemos todas las cosas que hacemos. Así que por ahí podría haber otra cosa. Luego hay otras cosas, negocios más indirectos, ¿sí? Hasta ahora esto era todo de autos, de la industria automotriz en sí, pero hay otros negocios que también se ven afectados en forma indirecta. Todo lo que tiene que ver con reparaciones de coches, ¿sí? Ya la necesidad de reparación en base a que hay menos accidentes es diferente. La forma de vender este tipo de cosas es diferente. Si en vez de que cada uno de nosotros tenga un auto, en realidad el que tiene los autos son dos o tres compañías y nosotros los usamos como servicio, eso cambia radicalmente. Los seguros cambian radicalmente, por lo que decíamos. Es decir, ya no es asegurar al dueño del auto, sino asegurar a la compañía, eventualmente a la compañía que los provee, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, tenemos que considerar que no todos los vehículos son autos, ¿sí? La mayor parte de los artículos, la mayor parte de las ideas vienen por el lado de los autos, porque es lo que más conocemos, pero hay otros vehículos que no son autos. Es decir, este es un vehículo del agro, pero hay muchísimos otros. Es decir, en el caso de un vehículo del agro, perfectamente podría tener vehículos que transportan a demanda o a pedido, que se rutean solos, etcétera, etcétera. Podría tener maquinaria que hace plantación, podría tener maquinaria que hace cosecha. Hay un montón de cosas que van por ese lado, y hay un montón de ideas que se están trabajando por ese lado. Y también, por supuesto, también, como decía Nicolás ayer, hay otras cosas que hoy no son vehículos y mañana podrían serlo, ¿sí? Nicolás ayer decía, ¿por qué yo con la valija siempre la voy llevando? Ya tiene ruedas, ¿sí? Pero mañana quizás no tengo que irla llevando. Quizás la valija me acompaña a mí. Hoy imagínense en el aeropuerto, en lugar del mecanismo tradicional de ir a la cinta a buscar, a ver si veo la valija mía y la agarro, que ustedes simplemente se queden tranquilos que la valija viene sola a ustedes. Lo sabe encontrar ella a ustedes. Ese tipo de cosas. Así que bueno, estas son algunas de las preguntas que nos estábamos planteando. ¿A dónde va a llegar esto? No lo sé, ¿sí? Lo que sí es importante es que es una ruta que no tiene retorno. Es decir, es una ruta que evidentemente vamos a transitar. No sabemos muy bien para dónde va a llegar,
pero que puede transformar el mundo de forma dramática, y entonces es importante que estemos atentos a qué es lo que está pasando, que estemos atentos a cuáles son esos cambios, ¿sí? Y que sepamos encontrar las oportunidades que puedan aparecer allí, ¿sí? La mejor manera de aprender estas cosas es, como siempre, haciendo, y justamente Rodolfo y Luciano nos van a contar justamente lo que estamos haciendo para aprender de estas cosas de vehículos autónomos. Muchas gracias.